Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Evangelina Soler Jiménez. Ella es una eminente neumóloga, pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología. Y ese es un tema importante en estos días. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, porque yo sé que su consultorio está lleno, la están esperando. Gracias, Ramón, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, Jacqueline. Buenos días, doctora. Buenos días. Un gusto que nos acompañe hoy. Siempre para mí un placer. Doctora, resulta que tenemos COVID, influenza, otra cosa que se llama sincitial respiratorio. En su consulta, ¿qué casos se le están presentando? ¿Hay más COVID que influenza? ¿Y cómo se diferencian los síntomas de uno de otro? Bueno, tú lo has dicho, la consulta está llena de pacientes, pero lo que predomina, por lo menos en la consulta de adultos, es infección por COVID. Ya la consulta de los pediatras se ve un poquito más florida con el sincitial respiratorio, con adenovirus, con influenza, pero la consulta de adultos es básicamente COVID. Eso es lo que está predominando. Doctora, hay COVID, pero la gente como no le está prestando la misma atención que antes, ni la importancia de antes. Porque entienden que con la vacuna está dando diferente. Yo quiero que usted me confirme si el COVID de ahora es diferente al que daba antes de la vacuna. ¿Y qué cuidados hay que tener? Porque mucha gente dice, no, eso es una gripe, eso es como una gripe, dura qué sé yo cuántos días, y vamos a tratarla como tal. ¿Qué puede decir? De diferente sí tiene, pero no propiamente por la vacuna. La diferencia que hay es que la variante inicial del coronavirus, el SARS-2, es una variante que inició con todos los estragos que ustedes vieron, toda la afección que produjo mundialmente, pero la variante que estamos viendo ahora es derivada de Omicron, que vino a ser un poquito más leve, que tiene síntomas un poquito menos agresivos, la presentación clínica no es tan fuerte como la variante Delta, por ejemplo, pero la vacuna en sentido general, desde el punto de vista de lo que está pasando ahora, no tiene que ver exactamente. Sí tiene que ver que una persona esté vacunada respecto a uno que no está vacunado, porque el que está vacunado, se ha de suponer, o fue lo que vimos, tenía menos presentación de agresividad en cuanto a la forma y cómo clínicamente se podía presentar la enfermedad. O sea, el vacunado completamente, a la hora de tener la infección, pues tenía mucho menos riesgo de desarrollar una enfermedad mortal que aquel que no estaba perfectamente vacunado o completamente vacunado. Es decir, que la vacuna se sigue recomendando. Sí, definitivamente que recomendamos la vacunación porque los pacientes, y eso fue visto cuando llegó la tercera dosis, podíamos observar que los pacientes que se infectaban, porque no dejaban de infectarse, pero los pacientes que se infectaban no llegaban a tener ese curso fatal, y lo comparábamos con aquellos. De hecho, tuvimos algunos casos de inclusive médicos que decían que no se iban a vacunar, que no se vacunaron y terminaron con un desenlace fatal, que fallecieron. Y cuando tú averiguabas, investigabas, porque ya era tiempo de que tuviera por lo menos 3 dosis, tú preguntabas y no tenía ni una sola dosis. O sea, cuando tú veías un paciente en cuidados intensivos con una enfermedad muy agresiva, lo que uno siempre preguntaba, ¿se vacunó? ¿No se vacunó? Y efectivamente pudimos observar que aquellos que tenían 3 dosis, precisamente cuando llegó la variante Delta, pues el vacunado tenía mejor respuesta ante la enfermedad que el no vacunado. O sea que la vacuna desde ese punto de vista sí que marca una diferencia. Doctora, en los boletines estamos viendo que en cada boletín la positividad diaria aumenta, la positividad a 4 semanas. Es decir, estamos en presencia de un ascenso que nos va a llevar a otro de los picos famosos que hemos tenido. Sí, pero si tú te fijas, la cantidad de personas que reportan los boletines no se asemeja en modo alguno con la realidad que estamos viviendo en la consulta. Okay. ¿Hay un subregistro? Hay un subregistro de manera importante. O sea, yo estuve revisando y no puede ser que sean solo 28 casos cuando en la consulta nosotros vemos 10, 15 cada neumólogo. Entonces, pero sucede con ello es que la gente se está haciendo pruebas de farmacia. Sí. La gente no llega el registro sanitario, el registro epidemiológico a las autoridades porque la gente se está haciendo pruebas caseras. Mucha gente que le da COVID se hace la prueba casera y hace como un protocolo
que muchas veces no va al médico y lo tratan como una gripe. ¿Es correcto eso o hay que ir al médico por aquello de los antivirales y medir el dímero y todas esas variantes que puedan complicarle la salud al paciente? Sí, definitivamente. Mira, justo tenemos un caso de una persona allegada que debutó con un cuadro cardiovascular, una arritmia, un cuadro que parecía ser una arritmia. Llegó a cuidados intensivos, pero la paciente tenía una historia 15 días antes de que el marido tenía una sintomatología asociada a COVID. Cuando investigó, ella también tenía síntomas que eran muy sugestivos de que pasó la enfermedad. Entonces la paciente se presenta 15 días después con un cuadro que llegó inclusive a hacérsele un cateterismo, el cateterismo negativo, pero la paciente tenía un cuadro muy sospechoso de coronavirus. Entonces, la gente ha perdido el respeto por la enfermedad y la enfermedad del coronavirus desde sus inicios hasta la variante que está presentándose hoy como de manera predominante, esa persona que tiene factores de riesgo y aún aquellos muchos pacientes que aparentemente no tienen factores de riesgo deben de vigilar porque en el proceso inflamatorio que produce la enfermedad, hay órganos que se dañan de manera importante. Por ejemplo, hay personas que no tenían nunca problema con la tiroides y de repente, luego de una infección, comienzan a presentar todos los componentes relacionados a un trastorno de tiroides y fue por la inflamación de la enfermedad, de inflamación del virus, hacia la glándula tiroidea. Otros pacientes se están presentando con desregulación de los niveles tensionales, pacientes que estaban normotensos, que nunca antes habían tenido problemas desde el punto de vista cardiovascular y se están presentando en consulta con niveles tensionales altos, otros que tenían su medicación y estaban perfectamente controlados, pero ahora se están presentando con que la medicación no le está haciendo el uso correcto. Entonces, las personas que tienen sintomatología no deben de dejar de acudir al médico porque aunque usted se haga una prueba casera en la casa y usted entienda que pasó el curso de la enfermedad como una simple gripe, está el riesgo de que haya desarrollado alguna alteración desde el punto de vista inflamatorio en cualquiera de esos órganos vitales. Entonces es importante que el paciente acuda a hacerse su chequeo cardiovascular y su chequeo donde un especialista, ya sea internista, neumólogo, pero que se chequee. Doctora, y ya hoy en día, ya después de una experiencia de más de 2 años, 20, 22, con el tratamiento donde se ensayó en el principio con muchísimas cosas, como la ivermectina, qué sé yo. Hoy en día, el tratamiento básico que utiliza un neumólogo para un paciente con COVID. Bueno, nosotros en el país, desde que salió este medicamento, este antiviral, el favipiravir, estamos utilizándolo en la consulta. En los Estados Unidos lo usan el Paxlovid. Otros países tienen otras formulaciones. Pero realmente lo que se está utilizando para el manejo de ambulatorio de estos pacientes, estos antivirales, han resultado eficaz porque el paciente tú lo tratas con combinaciones que puede mejorar el cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene afección de vía aérea alta, con mucha rinorrea, con mucha congestión de los senos, pues mucolíticos, descongestionante nasal, esteroides nasales. Pero las formulaciones básicas como los esteroides, cuando el paciente tiene aumento de los marcadores de coagulación, el dímero D, pues utilizar las drogas apropiadas. Realmente no ha variado mucho en cuanto al manejo. Y el paciente que se maneja de manera intrahospitalaria, pues continúa siendo igual. Estamos utilizando las formulaciones que se iniciaron con el favipiravir, el tocilizumab, que son moléculas que han demostrado ya que tienen su efectividad y en la práctica. En la práctica lo estamos viendo, así es. Doctora, ¿qué es el dímero? Y si eso está alto, ¿qué significa? El dímero D es el resultado de, traduce en laboratorio lo que nosotros podemos ver como una alteración en los derivados del fibrinógeno. Cuando una persona tiene una alteración en la coagulabilidad de la sangre, pues se puede registrar en estos valores y esto permite al médico y al facultativo observar que hay una alteración desde el punto de vista de los factores de la coagulación y entonces eso nos orienta sobre cómo actuar. Hay algunas condiciones, por ejemplo, una persona que está recién operada puede tener un aumento del dímero D,
Una persona que tiene un cáncer puede tener un aumento del dímero D, el embarazo puede producir un aumento del dímero D, y son condiciones que el que maneja la información sabe a qué atribuir en cada momento, pero en el caso del coronavirus uno observa esta circunstancia, estos valores, y le permite a uno pues proteger al paciente para evitar así que el proceso inflamatorio generalizado y la alteración de la coagulación, la cascada de coagulación, afecta al paciente con formación de trombos y pues, que pueda tener un desenlace no deseado. ACV, infarto. Todo ese tipo infarto, formación de trombos a nivel del pulmón y demás. Vamos a una breve pausa, doctora, que esta conversación está sumamente interesante. A ver si la gente toma conciencia de que esto no es una gripecita. Volvemos. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, honrado con la participación de la doctora Evangelina Soler, prestigiosa neumóloga, expresada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Doctora, ¿cómo comenzar? Una persona que comienza con una sintomatología, qué sé yo, fiebre o malestar general, pero no se sabe qué es, si es la gripe, si es COVID o si es la influenza. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Mira, se parecen mucho todos los síntomas atribuibles a los procesos virales. Todos comienzan con dolor de cabeza, dolor de garganta, pueden tener secreción nasal, garraspeo, sensación de malestar. Pero en esta variante del coronavirus hay un dato que llama la atención, y es que el paciente presenta ese cuadro febril. Y si no presenta el cuadro febril, porque hay edades, por ejemplo, las personas mayores de edad generalmente no producen fiebre por cuestión del sistema inmunológico, pero el paciente tiene esa sensación. Por eso el camino me sube de 36 grados la temperatura. Y 35 y pico. Tú eres un muchachito, Ramón. La temperatura suele ser el que marca la diferencia entre uno y otro. Y si no, la temperatura, esa sudoración profusa o esa sensación de que el cuerpo cortado. Entonces, esa suele ser, aunque se puede ver un paciente con cualquier afección viral, con fiebre, pero en el coronavirus, esas características, y el paciente dice, tengo esa sensación de dolor aquí en la espalda, es muy característica de esta variante Omicron. Nosotros lo hemos visto como un patrón que se repite. Y entonces, pues, como no es contundente hacer un diagnóstico por la característica de los síntomas, es importante que la gente acuda donde un médico cuando esos síntomas van un poquito más allá, para que pueda el médico evaluar y que le haga la prueba, porque también la gente se hace la prueba. Comenzó con los síntomas hoy, ya mañana se hace una prueba, le da negativa y se confía. Le da negativa, había dejado de ir donde los padres, pero como la prueba está negativa, va donde la abuelita que tiene Alzheimer, que tiene hipertensión, que tiene problemas cardíacos, tiene una prueba negativa, pero esa prueba estuvo hecha en la brecha donde se espera que esté negativa porque hay poca cantidad del virus para ser testeado en la prueba. Entonces es bueno que el paciente se deje llevar por los que sabemos un poquito del tema y busque la orientación correspondiente. Pero doctora, aún transcurrido varios días, se dan casos de que con el antígeno da un falso negativo. Tiene, inclusive la PCR también tiene una brecha de falso negativo, porque tiene mucho que ver con quién tomó la muestra, tiene mucho que ver con ese tiempo. Generalmente la primera 48 horas, aunque el virus esté ya circulando en el organismo, la cantidad serológica para que se pueda encontrar y testear en las fosas nasales y en la orofaringe es muy poca. Entonces, una persona puede estar cursando ya con la enfermedad y estar dando negativa la prueba. Inclusive puede infectar a otro, aunque la carga viral es poca en esas horas, pero puede infectar a otro y dar negativo, y estar dando negativo. Doctora, ¿qué es el caso del, todavía no me lo prendo, el sincitial respiratorio? Yo escuché esa palabra recientemente, yo desconocía. Lo que pasa es que es un virus altamente reconocido, un virus, pero que afecta principalmente a los niños en edad pediátrica. Los niños entre los 9, 10, 11 meses, casi siempre es el tiempo donde circula en esa población.
Y entonces lo raro y extraño es que después del coronavirus, después de la pandemia, lo estamos viendo con una presencia más, inclusive en adultos. Eso es lo raro. Y entonces se ha observado casos, y por eso el llamado de la Organización Mundial de la Salud a tener en cuenta, porque se ha observado casos de pacientes que tienen concomitantemente influenza, sincitial, no y lo puedo coronavirus. creer. Yo al mismo tiempo. de hecho, el año pasado, antes de que se hablaba del COVID flu, creo que es el nombre que le tenían, yo tenía el padre de una persona muy conocida, ingresada, con influenza y coronavirus, una persona mayor. Ay, Dios mío. Y afortunadamente, pues, estuvimos a tiempo, fue ingresado a tiempo, hizo su neumonía, pero tuvo un buen curso de la enfermedad porque tratamos las cosas. Por fortuna, el tratamiento de la influenza también, el del coronavirus sirve para la influenza. Entonces ahí pudimos tratar las dos cosas. Pero cuando uno se vacuna contra la influenza, por ejemplo, yo me vacuno todos los años, ¿estoy protegido o me puede dar influenza aún con la vacuna? Está protegido, pero hay un pequeño margen, porque no todas las cepas son cubiertas con la vacuna, pero hay una muy buena cobertura en la vacuna contra influenza. Y generalmente la gente que se vacuna, pues, no corre con riesgo de desarrollar la enfermedad. Y si te da, pues te da como da el coronavirus, te da con menos síntomas. Doctora, uno de los temores con el coronavirus era que la persona cuando daba positivo, al poco tiempo, a los pocos días, debutaba con una neumonía. ¿Sigue siendo así o no necesariamente ahora con esta variante del COVID le da neumonía a las personas? Esta variante es menos agresiva, por lo menos Omicron. Respecto a Omicron y lo que estamos viendo ahora, aún los científicos, aún no ha habido tiempo de desarrollar estadística, de ver qué pasa, pero se comporta muy parecido a lo que vimos en diciembre, enero, febrero con Omicron. El paciente desarrolla muchos síntomas y tiene muchos síntomas de vía aérea alta, pero luego del 8º día, que es cuando se presenta la inflamación a nivel pulmonar, en los pacientes que tienen factor de riesgo se puede desarrollar. Y yo he tenido ahora en estos días pacientes que yo esperaba no ver nada, porque son gente joven, porque son gente saludable, y esperaba no encontrar nada, pero cuando hago la tomografía al 8º, 9º día, puedo ver que hay alguna presencia de que alguito se estaba produciendo. Entonces, no es tan agresiva como una delta, que nosotros cuando teníamos un paciente, yo tuve pacientes jóvenes sin ningún factor de riesgo con una variante delta que afectaba de arriba abajo. Entonces, no es lo que se está viendo ahora, no es el patrón de comportamiento, pero sí aún aparecen sus casos de pacientes que hacen neumonía. O sea que hay que tener muy en cuenta que un paciente ya hipertenso, un paciente con cualquier factor de riesgo, con cualquier alteración inmunológica, pudiera estar haciendo un proceso neumónico. Y tenemos pacientes que están ingresados con neumonía, definitivamente. ¿Siempre se debe de hacer la tomografía o solo se hacen los pacientes de alto riesgo? Mira, eso varía mucho, porque sí llamo la atención aquí porque se abusa del uso del recurso del tomógrafo. Y tú ves, los mismos pacientes te piden, y llegan hoy a la consulta y te piden, ¿usted no me va a hacer una tomografía? No tiene que hacerse una tomografía, mucho menos de entrada. No, porque a lo mejor no muestra nada todavía. Porque no muestra nada, precisamente. Muestra después del 8º día del inicio de los síntomas. Pero no necesariamente. Por lo regular no hacemos tomografía a todo el mundo. Lo hacemos a quienes tienen factor de riesgo o quien uno sospecha por el curso de la enfermedad, por la forma en que la enfermedad se ha presentado, y uno busca ver, y además está el examen físico, ese paciente que llega deshidratado, ese paciente que llega con taquipnea o con alteración del ritmo, ese paciente que por alguna razón tiene algún factor que en el momento tú pudieras pensar que está o pudiera cursar con una neumonía, o que aunque no estás seguro que está haciendo la neumonía, pero tú tienes otras cosas que son importantes desde el punto de vista clínico, pues a ese paciente tú le haces la imagen tomográfica para ver si realmente la desarrolló. Pulmón, ¿no? Sí. Doctora, ¿y las recomendaciones en sentido general? Por el frío, por todo lo que anda y porque la gente no está usando protección. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, la recomendación es que la gente complete sus esquemas de vacunación,
que la gente utilice sus mascarillas, que la gente mantenga una distancia que le permita, cuando tú conoces a una persona es muy difícil tú estar, ¿verdad? Pero hay una distancia prudente, el no dar la mano, porque a veces hay personas que no tienen vamos a decir, la educación correcta como para saber que si estornuda no hacer esto y más bien hacer esto. Entonces con el estornudo una persona puede aportar el virus que luego te da la mano y tú sencillamente te Antes uno le chocaba la mano, pero ya uno está dando la mano otra vez. Sí, hay que cuidarse porque estamos en un tiempo donde las estadísticas te dicen una cosa, pero lo que estamos viendo es que hay más infectados de lo que se piensa. Pero la estadística está subiendo. Yo Las estadísticas están subiendo. La positividad subiendo. de 4 semanas estaba en 3 y ya está en 6 y pico. Sí, definitivamente. Entonces, la gente debe de cuidarse, y sobre todo los que tienen factores de riesgo en el seno familiar, esas personas que tienen una embarazada en su casa, esa embarazada tiene que cuidarse, porque hay mucho COVID. Doctora, ¿qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una afección que se produce precisamente por este virus sincitial respiratorio, pero se afecta a los niños. No es de adultos, es de niños. Así que podemos estar tranquilos los adultos. Podemos estar tranquilos. Y cuidar a los niños. Pero usted recomienda de nuevo el uso de la mascarilla. Definitivamente, el uso de la mascarilla y mantener las medidas de higiene, lavarse las manos frecuentemente. Que ya ni siquiera uno ve en ¿Y los la negocios la distancia? manito limpia que había antes en todos los negocios. Ya Sí, no los porque hay. el COVID cayó a cifras donde pensábamos que no iba a resurgir. Luego llega Omicron, luego cae Omicron y ahora hemos vuelto a ver que en el mundo comenzó. China se ha visto en situaciones donde tenía inclusive medidas muy drásticas, muy rígidas, que han vuelto a flexibilizar un poquito, pero que continúan con las medidas de contención para evitar que la enfermedad continúe propagándose, pero el mundo entero está de vuelta con altas cifras de coronavirus. ¿Viviremos con COVID el resto de la vida, parece? Yo pienso que sí. Tendremos que aprender a vivir con él. Así es. Doctora, solamente nos resta agradecer en todo lo que vale, porque hemos aprendido muchísimo. Y a lo mejor qué bueno que hayamos transmitido un poquito de miedo a la gente, de que cuando usted tenga gripe y fiebre, acuda al médico. No empiece a tomar tesis y cosas, porque se puede agravar. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un placer estar Feliz con año. ustedes. Gracias. Feliz año. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos en la recta final del Telematutino 11.